9:16. El presidente Gabriel Boric cumple su primer mes de gobierno el día de hoy, un periodo que ha estado marcado por controversias de su ministra del Interior, Isquia Siches, también por el aumento de la desaprobación de su gestión, según lo que han mostrado distintas encuestas. Para hablar más sobre este tema, vamos a tomar contacto a esta hora con Mauricio Morales, doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Hola, Mauricio. Hola, gracias, Sebastián. Tanto tiempo, gusto saludarle. Igualmente. Este primer mes, 11 de abril, con lo que ya mencionábamos, algunas controversias, pero marcada particularmente, Mauricio, en el Ministerio del Interior. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, yo diría que hay dos condiciones estructurales que explican la caída acelerada de la aprobación del presidente Boric y una condición contingente, que es la que tú estás mencionando. Respecto a las dos condiciones estructurales, uno podría decir, bueno, para los presidentes siempre va a ser difícil gobernar en un contexto de crisis de representación, de atomización de los intereses en el Congreso. En el Congreso hoy día tenemos 21 partidos con representación y por lo tanto se hace mucho más difícil gobernar. La segunda condición estructural, el presidente Boric asume en el contexto más difícil desde 1990 en adelante, porque conviven tres crisis de manera simultánea. La crisis económica, con desaceleración e inflación, la crisis social, particularmente en materia de orden público, seguridad y delincuencia, y por último la crisis institucional, que implica una baja estabilidad o ausencia del Estado de Derecho en algunas zonas del sur de Chile. Por lo tanto, conviviendo con esas tres crisis que no fueron generadas por este gobierno, sino que se recibieron de los gobiernos anteriores, se hace muy difícil administrar un país. Estas son las dos condiciones estructurales. Y la condición contingente, la que tú, Fresia, estabas mencionando al final. Es decir, una serie de desaciertos por parte de la ministra del Interior, pero hay un dato muy relevante en la última encuesta académica. Es ustedes que el gabinete político, es decir, Camila Vallejo, Giorgio Jackson fundamentalmente, incluso Marcel, tienen niveles de aprobación que están cerca del 56-57%. Son casi 12 puntos más en comparación con el presidente de la República, mientras que la ministra del Interior tiene un 45% de aprobación. No tan distinto a lo que tiene el gobierno. Por lo tanto, uno podría pensar o proyectar en caso de que la ministra del Interior no siga cometiendo este tipo de errores, entonces el gobierno todavía tiene espacio, al menos para crecer en términos de popularidad durante este mes. Ajá. Mauricio, ahora, ¿por qué cree usted que ha sido complicado para el gobierno este proceso de instalación en el primer mes en ese contexto que usted describía? ¿Es algo natural? ¿Era esperable dado ese contexto? ¿O ha habido otros problemas más bien internos, digamos, dentro de la coalición? Sí, ese punto es muy importante que tú acabas de mencionar al final. Muchas personas, muchos colegas, muchos periodistas dicen, bueno, acá hay dos coaliciones en la práctica, que es el Probo Dignidad y la exconcertación. Sin embargo, yo diría que hay tres, que son el Frente Amplio, el Partido Comunista y la exconcertación. Y comenzar a cuajar una coalición con esas características es un desafío extremo. Les voy a dar un solo ejemplo que ustedes lo deben recordar muy bien, que fue la utilización del concepto de peso político. Mientras la ministra del Interior lo utilizó, el subsecretario del Interior, que tiene más de raíz concertacionista del Partido Socialista, negó aquello. Por lo tanto, si un gobierno no está de acuerdo en un concepto tan crítico como es el concepto de preso político, entonces es muy probable que otras discusiones estén determinadas por esas diferencias estructurales que hay entre estos grupos que componen la actual coalición. Por otra parte, lo que sucede dentro del Partido Comunista, que lo hemos visto de manera muy clara durante el proceso de instalación del gobierno. Hay que recordar que el Partido Comunista entró herido a este gobierno, este gabinete, debido al volumen de ministerios y subsecretarías que se le entregaron. Esto ha llevado a que Daniel Jadwe dirija una especie de oposición interna al gobierno, mientras que el grupo generacionalmente más joven del Partido Comunista parece estar más cuadrado con el gobierno. Ahora veremos qué va a pasar hoy día, o mañana más bien dicho, con la discusión del quinto retiro y el voto de Carol Cariola. En síntesis, tienes una coalición de tres cabezas, y dentro de esas tres cabezas también existen algunas facciones, lo que te hace muy difícil de administrar en el corto plazo. Y se ha visto también, a propósito del Partido Comunista, Mauricio, lo que no se había visto en un partido que
siempre se ha caracterizado por ser muy disciplinado, pocas diferencias públicas. Ahora también eso es un fenómeno que trae esta nueva administración por lo mismo, por quizás las nuevas generaciones, y marca en la diferencia también de lo que mencionábamos, de un partido que está dentro del gobierno, pero que también está haciendo una evolución propia. Exactamente, y eso es un desafío para el gobierno del presidente Boric. Históricamente el Partido Comunista ha sido un partido leal en todas las coaliciones en las que ha participado. Sin embargo, el Partido Comunista, y aquí voy a las cifras, representa un 35% de los votos de lo que consiguió Apruebo Dignidad en las recientes elecciones legislativas y particularmente en las elecciones de diputados. Por lo tanto, que el Partido Comunista solamente tuvo acceso al 12,5% de los ministerios que se distribuyeron, entonces claramente entró en una fase de subrepresentación. Y el alegato del Partido Comunista es que partidos que no participaron originalmente en el apoyo al presidente Boric quedaron mejor representados, como el Partido Socialista, que entre otras cosas se queda con Cancillería, Hacienda, Vivienda. Por lo tanto, con justa razón, el Partido Comunista Mauricio y sigue planteando esta idea de estar con un pie en la calle y otro, o un pie en la oposición y otro pie en el gobierno, más bien dicho. Dime, Sebastián. Sí. Mauricio, y en ese sentido, ¿cuál es el alcance que tiene el resultado del proceso del quinto retiro en el Congreso? ¿Qué alcance político puede tener para el gobierno? Desde mi perspectiva, solo desde mi perspectiva, en caso de que el quinto retiro vea la luz, eso va a implicar inmediatamente un cambio de gabinete. Porque el ministro Mario Marcel no podría seguir avanzando en su plan de recuperación y tampoco en los objetivos económicos del actual gobierno, debido a que encontraría en el Congreso prácticamente un enemigo, toda vez que se les ha dicho en todos los tonos que avanzar hacia un quinto retiro implicaría, entre otras cosas, incrementar la inflación entre 4 o 5 puntos en comparación a lo que ya tenemos. Esa advertencia de Marcel es muy clara, y si los legisladores no entienden el argumento de Marcel y votan a favor del quinto retiro, me parece que Mario Marcel no tendría mucho que hacer dentro del gabinete. Por lo tanto, es una situación que podría tener impacto económico, claramente, pero también un impacto político muy decisivo en el corazón del equipo económico del gobierno, y eso es muy grave. Y eso, aunque el ministro Marcel ha dicho que el paquete de medidas económicas de la semana pasada no condiciona o no quiere relacionarlo mucho con el quinto retiro, pero sí, de todas maneras, cuando escuchamos a parlamentarios que dicen no estar tan convencidos por lo que se anunció, tiene que ver o se va a ver quizás el efecto en los próximos días en el debate legislativo, ¿no? Esa decisión respecto a si va a parar o no el quinto retiro es una decisión de los legisladores, no es una decisión de Mario Marcel. Los legisladores están presionados. El proyecto del quinto retiro es un proyecto imbatible desde el punto de vista de la opinión pública. Tiene un apoyo, según la última encuesta Ciudadanos, cercano al 65%. Es clarísimo y es evidente que va a traer consecuencias negativas para el país, pero los legisladores muchas veces lo que hacen es legislar en el corto plazo y no en el largo plazo, aunque esos legisladores tienen muy claro, particularmente los de gobierno, que en caso de apoyar esta medida ponen en riesgo la estabilidad del gabinete. ¿Qué diría yo? ¿O qué es lo que pienso yo que es lo que va a suceder finalmente? La sensación de que en la comisión va a existir una votación apretada, porque hay 4 a favor, 4 en contra y 4 o un poco menos que todavía están indecisos, y entre esos indecisos está Carol Cariola. Claro. Si Carol Cariola llega a apoyar el quinto retiro, entonces el mensaje para el gobierno es sumamente complejo, porque daría paso a que otros legisladores del Partido Comunista, como Lorena Pizarro o el diputado Ramírez, se terminen sumando a esta iniciativa. Mauricio, desde el punto de vista de los efectos que ha tenido o que se plantean podría tener un quinto retiro, está el de la inflación, ¿no? Mario Marcel ayer en Tolerancia Cero insistía en este punto, podría agregar 5 puntos de inflación. ¿Cuál es el riesgo político que ves tú también en ese tema, en esta espiral de inflación que estamos viendo? No es particular de Chile, se ve también en otras partes del mundo, pero para el caso chileno, ¿tú crees que hay ahí también un riesgo importante para el gobierno, independiente del quinto retiro? Me refiero a la dinámica propia que tiene ese ciclo. Sí, a ver, podría tener 2 efectos centrales. El primero es el efecto que la inflación y la situación económica del país puede generar
en la aprobación presidencial. Generalmente lo que sucede es que las crisis políticas afectan a los gobiernos. Naturalmente la presidenta Bachelet le pasó con el caso Cabal, rompió su aprobación presidencial, y hay otros gobiernos que sufren más con este tipo de situaciones, con crisis económicas. Lo más probable es que si la situación continúa en estas características, el gobierno del presidente Boric vea descender sus niveles de aprobación presidencial por lo siguiente. El presidente Boric es reconocido por la ciudadanía y muy bien valorado en atributos, los mal llamados atributos blandos. Yo le llamo atributos personales: honestidad, cercanía, simpatía, empatía. ¿Dónde está el problema del presidente Boric? Precisamente en las capacidades. Si es que la gente asocia el mal manejo de una crisis económica con las capacidades del presidente y del gobierno, entonces eso naturalmente que va a redundar en una caída en la aprobación presidencial, que ya ha venido mostrando un ciclo bastante preocupante. Generalmente los gobiernos terminan en cerca de 8 o 9 meses en que la desaprobación supera la aprobación. Y ahora llevamos 4 semanas y la diferencia entre ambas rectas es extraordinariamente estrecha. ¿Y qué tan importante es esta aprobación que se mantenga relativamente alta, digamos, para el trabajo final de la convención, Mauricio? A ver, en este caso, el presidente de la República, aprobación presidencial, funciona el Congreso como un chaleco antibalas, ¿sí? El presidente entra con una alta aprobación. En los primeros años, y mucho ojo con esto, en los primeros años los presidentes son particularmente exitosos en llevar a cabo su agenda legislativa, porque precisamente gozan de esa alta aprobación presidencial. Luego decrece el efecto de esa aprobación en los años siguientes y junto con ello cae el rendimiento legislativo para mejorar en el último año en que los presidentes nuevamente tienen un impulso de aprobación. Eso por el lado del Congreso. Por el lado de la Convención, yo dificulto muchísimo que el presidente Boric, independiente de su aprobación presidencial, pueda tener un impacto positivo en el comportamiento de la Convención Constitucional. De hecho, la advertencia que hizo desde Argentina, donde hizo una gira impecable, el presidente mandó un recado señalando que se debía buscar acuerdos más transversales. Sin embargo, la respuesta de la Convención fue aceptar regañadientes eso, pero también con una crítica de fondo. Y es que en la Convención no hay un problema de transversalidad en los acuerdos, hay un problema de otra naturaleza que no tiene que ver con la transversalidad y que muchas veces dice relación con los contenidos que le pueden gustar o no a la ciudadanía. Y por eso mismo, el argumento del presidente Boric fue rápidamente descartado por los propios convencionales. Entonces, que el presidente llegara a estar con cerca de un 50 o 60% de aprobación de cara al plebiscito, me parece que esto no sería tan decisivo como lo sería una aprobación, o de aprobación más bien dicho, bastante alta de cara al mismo evento electoral. Aunque su figura también represente un respaldo, más allá de esta advertencia o llamado que haya hecho en su primera gira, pero se relacionaba mucho con el respaldo que le entregó a la convención, al trabajo, incluso al resultado que haya el 4 de septiembre en el plebiscito de salida. Sí, yo no lo hubiese hecho así, francamente. Creo que amarrar los dos procesos, un proceso de 4 años con un proceso de largo plazo que nos podría marcar por los próximos 40 años, me parece que fue innecesario. Lo que hizo ese estilo, esa declaración o esa idea fue colocar al presidente Boric en un escenario más de personalización de la política. Es decir, tenemos la Convención Constitucional, el presidente se amarra a esa Convención Constitucional, uno de sus ministros dice que el programa de gobierno depende de lo que apruebe la Convención Constitucional, y ahí están absolutamente enlazados. El problema es que pueden caer los dos juntos o salvarse los dos juntos, y hoy día estamos en un momento crítico en que lo segundo es más probable que lo primero, aunque yo siempre he dicho que para la Convención Constitucional el plebiscito de salida es un penal sin arquero, es decir, tendría que suceder algo muy extraordinario para que impusiera el rechazo. Yo sigo pensando en que el apruebo terminar imponiéndose, a no ser que la convención siga por el camino tortuoso que ha llevado por lo menos hasta ahora en algunas de las comisiones. Bien, Mauricio, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Muy Chao, amable. Mauricio, que tengas buen día. A ustedes, que estén muy bien. Nos vemos.